Bienvenidos mis apreciados hermanos al comentario bíblico adventista del séptimo día sobre nuestra lección de escuela sabática número 4, titulada Parábolas. Vamos a continuar profundizando en el estudio de nuestra lección para que podamos aprender mucho más de Jesús. Les invitamos a que compartan este audio video con sus contactos, amigos y familiares para que muchas más personas puedan seguir aprendiendo como lo hacemos cada uno de nosotros. Gracias también por sus comentarios, por apoyar este ministerio que es para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos cuidas y nos proteges. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos para aprender de tu palabra y para que en esta lección de escuela sabática pueda instruirnos en el desarrollo del Evangelio y la predicación. Úsanos, Señor, como debe ser, conforme a tu voluntad, y prepáranos para estas enseñanzas que hemos de aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mateo 13:13. Cuando se pone la levadura en la masa, penetra por todas partes hasta que se produce un cambio total. Lo mismo ocurre con la acción del Espíritu Santo sobre el corazón. La verdad recibida y creída introduce en la vida nuevas pautas y nuevos principios de acción. Se establece una nueva norma de carácter, la vida de Cristo. Los que reciben la verdad de ese modo dependen de Cristo y reciben más y más fortaleza y cada vez más luz. Cada día expulsan del corazón la vanidad, el egoísmo y la justicia propia. Al recibir el Espíritu de Cristo, la luz resplandece sobre ellos con fulgores claros y definidos. Tienen un solemne sentido de las realidades eternas. La mente y el corazón se renuevan por completo, tal como la levadura introducida en la masa la leuda completamente. La levadura de la verdad, al penetrar en el corazón, impregna todas las facultades del alma, el cuerpo y el espíritu. La transformación del corazón implica un cambio completo de la totalidad del ser. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, declaró Cristo. Esta transformación del corazón es invisible porque es una obra interior. No obstante, se puede ver porque actúa desde el interior. Ha estado obrando la levadura de la verdad en su corazón, ha impregnado todo el corazón y todos los afectos mediante su poder santificador. Nuestra primera gran tarea tiene que ver con nuestro propio corazón. Debemos practicar los principios verdaderos que conducen a la reforma. El corazón se debe convertir y santificar. En caso contrario, no tendremos relación con Cristo. Mientras nuestro corazón esté dividido, jamás estaremos preparados para servir en esta vida o en la futura. Como seres inteligentes necesitamos sentarnos a pensar si realmente estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Lo mejor que podemos hacer es meditar seria y sinceramente si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para obtener la esperanza y lograr el cielo que aguarda al cristiano. Si por la gracia de Cristo llegamos a la conclusión de que realmente lo queremos, la siguiente pregunta será: ¿qué debo abandonar en mi vida para que no me sea una piedra de tropiezo? El comentario bíblico adventista del séptimo día sobre Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, desechando o despojándonos como quien se quita una prenda de vestir, toda inmundicia, así como una persona se despoja de la ropa sucia, también los miembros de la iglesia deben eliminar toda inmundicia de su mente y su alma. Abundancia, exceso o superabundancia, toda forma de mal sobra en la vida cristiana. El cristiano debe dedicarse con toda diligencia a la tarea de eliminar cualquier imperfección de carácter que pueda persistir en él. Malicia, mala voluntad o impiedad. Se destaca el espíritu de bondad y humildad, tanto al recibir la instrucción cristiana como al impartir a otros, como la meta práctica de cada miembro de la iglesia. El problema de las lenguas sin control podría eliminarse si los cristianos dejaran a un lado toda mala voluntad y suspicacia. Mansedumbre o dulzura. En cuanto al adjetivo praus, ver Mateo 5:5, ¿qué significa mansedumbre? Es lo total opuesto de la ira, la que hace que los hombres sean indóciles,
La mansedumbre no significa que uno se subestime, sino que alberga un espíritu humilde, suave y perdonador, y una disposición de tranquilidad y de perdón. La palabra implantada. El Evangelio es un don de Dios, y en otro pasaje se compara con la semilla que se planta en el terreno del corazón. La salvación no es el resultado de un estudio personal o de cualquier otra cosa que el hombre haga. La palabra es implantada dentro de una persona cuando decide hacer de los principios de las Escrituras el dechado de su vida. Puede salvar. La palabra es el Evangelio, la cual Pablo presenta como el poder de Dios. Las Escrituras revelan ese Evangelio del poder de Dios, poder que está al alcance de todos. Cuando un hombre vive por el poder de Dios, de acuerdo con los principios de la palabra, interiormente es guiado por la palabra implantada. El comentario bíblico sobre Isaías 6, 1 al 13 nos dice, versículo 1, en el año, probablemente el año 739 a.C. Evidentemente esta fecha es importante. En el año final del reinado de Usías, el Señor concedió al joven Isaías una visión que confirmaba su vocación para que ejerciera la misión profética, y le dio un mensaje de reprensión para Israel. Era un tiempo de peligro y crisis. El gran rey asirio Tiglat-Pileser III había ascendido al trono y casi inmediatamente comenzó una serie de campañas que culminaron con la conquista de una buena parte del Asia Occidental. En 745 luchó contra Babilonia, en 744 invadió el territorio del noreste de Asiria y entre 743 y 738 realizó campañas anuales contra el noroeste. En sus anales, Tiglat-Pileser menciona con frecuencia a Asriel, el que generalmente se identifica con Azarías Usías de Judá, quien sin duda era el caudillo de la resistencia contra la región asiria en los países de la región mediterránea del Asia. También se mencionan a Manahem de Israel. Usías murió mientras Tiglat-Pileser dirigía sus campañas contra los reyes occidentales. El que se había opuesto tan decididamente a Siria había muerto. ¿Cuál sería la suerte de Judá? ¿Todo el mundo caería presa de las armas asirias? Por causa de sus pecados, el profeso pueblo de Dios había perdido la protección divina. El poderío asirio parecía invencible, y aparentemente antes de mucho Judá sería vencido, y Asiria dominaría el mundo. Señor sentado sobre su trono. Esta manifestación de la gloria divina acaeció en una de las visitas de Isaías a los sagrados recintos del templo. Dios tenía el propósito de que Isaías pudiera captar una visión más amplia de la que la proporcionaba su ambiente. Dios deseaba hacerle saber que, a pesar del poderío de Asiria, Él seguía siendo supremo en su trono, y que bajo su dominio estaban todos los asuntos terrenales. A Moisés se le concedió una visión similar de Dios. Más de 100 años antes del tiempo de Isaías, el profeta Micaías había visto a Jehová sentado sobre su trono, rodeado de los ejércitos del cielo. Anteriormente, durante el reinado de Usías, Amós también vio al Señor, que estaba sobre el altar. Más tarde, durante el cautiverio babilónico, tanto Daniel como Ezequiel vieron visiones del Señor en su trono. También Juan, en la isla de Patmos, vio algo similar. Cuando los peligros asedian el pueblo de Dios y las potestades de las tinieblas parecen estar a punto de prevalecer, Dios invita a contemplarlo sentado en su trono, dirigiendo los asuntos del cielo y la tierra, a fin de que los suyos se reanimen y tengan esperanza. Sus faldas llenaban el templo. En el momento cuando se le concedió esta visión, Isaías estaba orando en el atrio del templo. Las puertas del templo parecieron abrirse ante él, y en el lugar santísimo vio a Dios mismo sentado en su trono. La palabra hebrea Ekal, comúnmente empleada para referirse al templo, designa a ese lugar como templo o palacio del gran Rey del cielo. Las faldas son la vestimenta de la infinita gloria de Dios. 6 alas. Compárese con Apocalipsis 4:8, donde los seres vivientes que Juan vio en derredor del trono también tenían 6 alas. Sin embargo, los seres vivientes vistos por Ezequiel solo tenían 4 alas. Isaías vio que estos ángeles con 2 alas se cubrían el rostro en actitud de homenaje y reverencia delante de Dios. Con 2 alas se cubrían los pies y con 2 volaban.
Ezequiel vio los seres vivientes con 2 alas que se cubrían el cuerpo, mientras se extendían las otras 2 hacia arriba. Versículo 3. Santo, santo, santo. Los ángeles que rodeaban el trono de Dios sienten profundamente el principal atributo divino, la perfecta santidad de carácter. Los seres vivientes que Juan vio en torno del trono también clamaban: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Dios procuraba impresionar en la mente de Isaías el concepto de su santidad, a fin de que el profeta siempre colocara ante su pueblo este atributo del carácter divino, para que se pudiera sentirse estimulado a apartarse de sus pecados, y aspiraba a la santidad. Llena de su gloria, la percepción de la gloria y de la santidad de Dios induce a los hombres a humillarse ante Él, en un tiempo cuando las tinieblas cubrían la tierra y oscuridad de las naciones. Isaías esperaba la hora cuando la gloria de Dios cubriría toda la tierra. Humo, como de incienso, que reflejaba la luminosa gloria de Dios, donde se describe el monte Sinaí como cubierto de humo y temblando en gran manera, donde el templo aparece lleno de humo a causa de la gloria de Dios. Versículo 5. Ay de mí. Isaías había pronunciado ayes sobre los pecadores del pueblo de Dios. Ahora, lleno de pavor, al encontrarse en la presencia de un Dios santo, siente profundamente las imperfecciones de su propio carácter. Pasaremos por la misma experiencia en la medida en que nos acerquemos a Dios. Han visto mis ojos. Esta visión de santidad y gloria de Dios proporcionó a Isaías una idea de la pecaminosidad e insignificancia del hombre. Al contemplar a Dios y luego mirarse a sí mismo, comprendió que él no era nada en comparación con el Eterno. En la presencia del Santo de Israel, vio su culpabilidad. Moisés ocultó su rostro cuando entró en la presencia de Dios, y Job se aborreció a sí mismo y se arrepintió en polvo y ceniza. Versículo 6. Del altar. El dorado altar de incienso, el cual era en esencia un altar de intercesión, Juan vio que las plegarias de los corazones de los pecadores arrepentidos eran presentadas con incienso ante el trono de la gracia. Versículo 7. Tocó sus labios. El carbón encendido del altar representaba el poder refinador y purificador de la gracia divina. También significaba una transformación del carácter. Desde ese momento, el único gran deseo de Isaías para su pueblo fue que ellos también pudieran experimentar la misma obra de purificación y transformación. Nuestra mayor necesidad hoy es que nuestros labios sean tocados con el santo fuego del altar de Dios. Versículo 8. Envíame. La respuesta de Isaías fue inmediata. Como Pablo, Isaías tenía un gran deseo, que Israel pudiera ser salvo. Sabía que el castigo pronto caería sobre el pueblo culpable y anhelaba que los israelitas abandonaran sus pecados. A partir de entonces, la única tarea de Isaías sería la de llevar el mensaje divino de amonestación y esperanza a Israel, a fin de que pudiera captar la visión del amor y de la santidad de Dios para ser salvo. Versículo 9. Oíd bien. Como muchos otros profetas, Isaías se enfrentaba a una tarea difícil. Dios le advirtió que el mensaje del cual era portador en buena medida sería desoído, que a pesar de todo lo que él pudiera hacer, el pueblo continuaría andando en sus malos caminos. Su triste destino sería un aparente fracaso, pero sin duda no mayor del que se manifestó en el ministerio de Jesús, y el de Pablo. Repetidas veces se citan estas palabras aplicándolas a los tiempos del Nuevo Testamento. Sin embargo, a Isaías se le había asegurado que su obra no sería totalmente en vano, porque Dios le reveló que en un remanente sería salvado. Por otra parte, Pablo comprendió que en su tiempo los judíos ya habían hecho su decisión final y habían dejado de ser el pueblo de Dios. Versículo 10. Engruesa el corazón. Haz torpe el corazón. La percepción espiritual de Israel sería tan torpe que no harían caso ni siquiera de los mensajes más conmovedores que el cielo pudiera enviar. La situación sería similar a la del faraón cuando endureció su corazón y rehusó cumplir con el mensaje de Dios presentado por medio de Moisés. En los días de Isaías, no fue Dios quien cegó los ojos del pueblo o entorpeció su corazón.
Ellos mismos provocaron esa situación por haber rechazado las advertencias de Dios que les enviaba. Con cada rechazo de la verdad, el corazón se endurece más y la percepción espiritual se embota más, hasta que al final es completamente imposible percibir las cosas espirituales. Dios no se deleita con la muerte de los impíos y hace todo lo posible para apartarlos de sus malos caminos, a fin de que puedan vivir y no morir. Versículo 11. ¿Hasta cuándo, Señor? Isaías afronta una lúgubre perspectiva. Le resultaba difícil creer que la situación que Dios le describía pudiera perdurar. Después de algún tiempo, el pueblo seguramente volvería en sí y aceptaría el mensaje divino de salvación y liberación. De aquí su pregunta. ¿Hasta que las ciudades? La triste respuesta que Isaías recibió de Dios fue que la situación prevalecería hasta que Judá se hubiera destruido a sí misma. No había esperanza de arrepentimiento, ni tampoco de supervivencia. Se salvaría un remanente y por amor de ese grupo fiel, Isaías tenía que proclamar su mensaje de salvación. Pero la nación, como conjunto, rehusaría apartarse de sus malos caminos, y a la larga, ese rechazo provocaría una ruina total e irreparable. Las ciudades quedarían deshabitadas y la tierra completamente abandonada y desolada. El pecado no produce felicidad sino desdicha, no causa prosperidad sino ruina, no lleva a la vida sino a la muerte. Esta es la gran lección que los portavoces de Dios han presentado al mundo vez tras vez. Versículo 12. Haya echado lejos. Se refiere al cautiverio venidero, primero mediante Asiria en los días de Isaías, después un siglo más tarde por medio de Babilonia. El pueblo sería llevado a países extraños. Esto había sido predicho por Moisés, en forma condicional antes que Israel hubiera entrado en la tierra prometida. Lugares abandonados. Esa tierra que Dios había querido que floreciera como una rosa sería desolada y abandonada por sus habitantes. En vez de prosperidad, había ruina. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando Cristo comparó el reino de los cielos a una perla preciosa, deseaba llevar a cada alma a valorar esa perla sobre toda otra cosa. La posesión de la perla, que significa la posesión de Cristo como Salvador personal, es un símbolo de las mayores riquezas. Es un tesoro muy superior a cualquier riqueza terrenal. Hay algunos que están siempre buscando la perla de gran precio, pero no abandonan por completo sus malos hábitos, no mueren al yo para que Cristo pueda vivir en ellos. Por eso no encuentran la perla preciosa, jamás experimentan paz y armonía en el alma, porque sin una entrega completa no hay descanso ni paz. Casi cristianos, pero no plenamente cristianos. Parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden estar allí. Casi, pero no completamente salvados, significa no casi, sino enteramente perdidos. En la parábola se presenta al mercader vendiendo todo lo que tenía con tal de obtener una perla de gran precio. Esta es una hermosura de ilustración de aquellos que aprecian tan altamente la verdad que renuncian a todo lo que tienen para llegar a poseerla. Por fe, echan mano de la salvación provista para el hombre por el sacrificio del Hijo unigénito de Dios. La justicia de Cristo, como una pura perla blanca, no tiene defecto, culpa ni mancha. Ninguna obra humana puede mejorar las grandes y preciosas verdades de la palabra de Dios. No son una mezcla de verdad y error, no presentan ninguna imperfección. Cristo está listo para recibir a todos los que llegan a Él con sinceridad, pero no tolerará un ápice de afectación o hipocresía. Él es nuestra única esperanza, Él es nuestro alfa y omega, Él es nuestro sol y nuestro escudo, nuestra sabiduría, nuestra satisfacción, nuestra justicia. Solamente por su poder nuestros corazones pueden ser mantenidos todos los días en el amor de Dios. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos cuidas y nos proteges. Nos ponemos en tus manos de amor
para poder comprender cada mensaje que ha sido llegado a nuestros oídos y que podemos poner en práctica para que nuestra vida espiritual sea cada vez más fuerte. Gracias, oh Dios, porque deseamos aprender de ti, porque por medio de estas lecciones podemos fructificar nuestra vida espiritual. Es importante para todos poder aprender de tu palabra y sin lugar a dudas nos ponemos en tus manos para que cada día podamos avanzar un poco más en este camino cristiano. No podemos obtener una vida completa en ti si no abandonamos aquello que nos impide llegar a tu presencia. Por eso, Dios, que cada día podamos ser prácticos, podamos tener metas claras y abandonar aquello que nos aleja de tu presencia. Gracias, oh Dios, bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje, cada pedido de oración que ha sido expresado, para que sea contestado conforme a tu divina y santa voluntad. Todo esto te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.